Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.eu. Lo hacemos en titulares. Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió a participantes en el Foro Internacional por el Equilibrio del Mundo en el Palacio de Convenciones de La Habana. Desde los sitios condominio.cu destacamos que Cuba denunció trabas de Israel a la ayuda humanitaria ofrecida por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Y realizan homenajes a personalidades de la música cubana en Festival Internacional Jazz Plaza en la provincia de Villa Clara. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Ya ampliamos nuestros titulares. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este jueves en el contexto de la sexta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo a destacadas personalidades que participan en el evento. En cada uno de los 7 encuentros acompañaron al mandatario cubano el integrante del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Emilio Lozada García. Veamos el reporte. El primero de los distinguidos visitantes internacionales que recibió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana fue Rander Peña, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la fuerza política más importante de la nación bolivariana, liderada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Durante el encuentro, ambas personalidades dialogaron sobre la situación actual en América Latina y el Caribe y de todo cuanto se tiene que hacer desde los gobiernos y partidos de izquierda en la región para defender la integración, la soberanía y la paz. También el jefe de Estado cubano recibió a Irene Montero, diputada al Parlamento Europeo por el partido de izquierda español Podemos, con quien conversó sobre los desafíos de Cuba y el mundo ante la nueva administración de los Estados Unidos. Entre otros temas, el mandatario y la activista por los derechos humanos conversaron sobre las relaciones en nuestro país con la Unión Europea. Diálogo, comentó Díaz-Canel, que se ha mantenido a pesar de los intentos de los enemigos del pueblo cubano por impedirlo. Otra de las personalidades a la que recibió el mandatario cubano fue el politólogo estadounidense David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista. El también escritor y activista norteamericano destacó la importancia de la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, espacio coincidieron para compartir estrategias en favor de la humanidad. Igualmente, el jefe de Estado cubano dialogó este jueves con la presidenta del Senado de Granada, excelentísima señora Décima William, un encuentro que da continuidad a los sostenidos en los últimos tiempos entre las dos personalidades, tanto en San Jorge como en La Habana, el más reciente en septiembre de 2024. En el intercambio, en el que participó además la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, ambas partes destacaron la importancia de la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, espacio que valoraron de decisivo en los tiempos actuales. También este jueves el presidente de la República sostuvo un encuentro con Feístas Bencajal, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la Asamblea Popular Nacional de Argelia, a quien le manifestó su satisfacción por la presencia de la hermana nación argelina en la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Durante el encuentro, Díaz-Canel recordó su visita al país norafricano en noviembre de 2022, en la que se firmaron importantes acuerdos bilaterales, a la vez que destacó la larga historia de las relaciones entre los gobiernos, partidos y parlamentos de ambos países. El mandatario cubano también sostuvo este jueves un fraternal encuentro con el primer vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal y coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad Rusia-Cuba, Dmitry Navikov, a quien le expresó su satisfacción por esta visita a Cuba.
el presidente cubano envió un afectuoso saludo al presidente Vladimir Putin, al líder de la Duma estatal y a todos los amigos rusos. Durante el diálogo, Díaz-Canel destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales y resaltó que en los últimos tiempos ambas partes han logrado importantes acuerdos y valoró de intenso el intercambio de visitas de primer nivel en varias esferas. También el mandatario cubano agradeció todo el apoyo de la Federación de Rusia a la lucha de nuestro pueblo contra el bloqueo y por las declaraciones inmediatas de la Cancillería rusa tras la decisión de Donald Trump de reincorporar a Cuba a la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Por último, el presidente cubano dialogó con la vicepresidenta del Frente Patriótico ruandés, Consolé Obuigwama, a quien le agradeció por el apoyo de su país y de la Unión Africana a Cuba en la lucha contra el bloqueo y por ser excluida de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Consolé Obuigwama destacó la importancia del Coloquio Internacional por el Equilibrio del Mundo, evento que reúne por estos días en La Habana a más de 1.000 delegados e invitados de casi un centenar de países. Hacemos una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos un recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan nuestra agenda informativa. Quédese ahora con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu y lo hacemos por el sitio digital Cuba Sí. Vemos en sus titulares: Cuba denuncia trabas de Israel a la ayuda humanitaria a Palestina. Vamos a ampliar este titular. La información: el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy la decisión de Israel de prohibir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés. Vamos a seguir ampliando la información a través de su perfil en la red social X. El máximo representante de la diplomacia cubana afirmó que la medida forma parte del genocidio que perpetra ese Estado sionista contra el pueblo palestino, con la complicidad de Estados Unidos. El Parlamento israelí aprobó en octubre pasado 2 leyes que ordenan la salida de esa agencia del territorio de Jerusalén Este. Y este miércoles, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dio 48 horas a la agencia para evacuar sus centros en Jerusalén en cumplimiento de dicha ley. Vamos a seguir con otras informaciones. Pasamos a Radio Habana, Cuba. Escena lista para otra Feria Internacional del Deporte de Cuba. Vamos a ampliar este titular. Vemos imágenes. Como la mayor oportunidad para impulsar el desarrollo del deporte en la isla, fue anunciada el jueves la segunda edición de la Feria Internacional del Deporte de Cuba, convocada entre el 23 y el 27 de febrero próximo, con escenario en la ciudad deportiva e incluida entre las actividades para festejar el 64 aniversario del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. Generará el intercambio entre más de 100 empresas nacionales y 30 extranjeras que dispondrán de un espacio para la expoventa. Luego de la exitosa versión inicial, celebrada en el año 2023, la feria regresa a un recinto icónico para el deporte en la mayor de las Antillas, con el propósito de incentivar el intercambio comercial dentro del mercado local, además de la búsqueda de soluciones para los retos que afronta actualmente el sistema deportivo cubano. Vamos a seguir buscando otras informaciones. Prensa Latina informa: Partido Comunista de Cuba y Parlamento de Etiopía estrechan nexos. Vamos a ampliar también este titular. La miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Judy Mercedes Rodríguez, y líderes de la Cámara de Representantes del Pueblo, Parlamento de Etiopía, dialogaron hoy sobre el fortalecimiento de los nexos bilaterales. Rodríguez, al frente de una delegación caribeña invitada al segundo Congreso del gobernante Partido de la Prosperidad, que sesionará del 31 de enero al 2 de febrero, destacó los lazos históricos de amistad entre ambos países y el respaldo de Addis Abeba a la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento etíope, Jessin Bede Demisie, hizo referencia a los esfuerzos internacionales en favor de la exclusión de Cuba de la lista de países presuntos patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, una medida que el país caribeño considera injusta y sin fundamento. Tendrá más informaciones si usted revisa las páginas condominio.cu. Recuerde, Prensa Latina, Radio Habana Cuba y Cuba Sí. Son las informaciones que ampliamos en nuestro noticiario de esta mañana en Cuba Visión Internacional. Hacemos una segunda pausa informativa y al regreso tendremos otras informaciones. Ahora quédese con nosotros. Y ya volvemos ahora en el contexto del Festival de Jazz en Santa Clara. Se realizan varias actividades de homenajes, donaciones y reconocimientos a figuras que protagonizan tan importante festival. Veamos el reporte. La Fiesta de la Cultura en Santa Clara, convocada bajo el pretexto del jazz y su festival, ha rendido homenajes a grandes figuras de la música como Pucho López y José Luis Cortés el Tosco, quienes sentaron base y cátedra en el desarrollo de la música y el jazz desde el centro del país, de manera que Santa Clara por vez primera se erige como plaza de este festival internacional. Otra acción de reconocimientos fue en la Biblioteca Martí con la Expo Celebración de Zaida del Río, Premio Nacional de Artes Plásticas, donde 3 villaclareños al tiro fueron laureados. Bobby Carcasés, Premio Nacional de Música, y Zaida del Río, ambos con la condición de huésped distinguido. En cambio, Nachito Herrera, el gobierno de Santa Clara lo proclamó como hijo ilustre y el gobierno provincial le entregó el Sarapico, máxima distinción cultural que otorga Villa Clara. Luego, complemento del arte, ha sido la visita y acto de donación al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, hecho que se extiende al sistema de salud en la provincia, pues hicieron entrega de una amplia donación de medicamentos, equipos e insumos médicos que en gesto solidario llega con amor al pueblo de Cuba. Nos encontramos en el Hospital Central, que es Arnaldo Milián, de Santa Clara, respondiendo a un llamado de solidaridad que nosotros mantenemos con todas las provincias, sabiendo ciertas necesidades o artículos que necesitan los hospitales y estamos en función de ese apoyo. En el acto de donación también estuvo el alcalde de Martinica y una amplia delegación de amigos de Cuba que desde la cultura y otros sectores contribuyen a la solidaridad con nuestro pueblo. Hace muchos años el comandante nos dijo que nosotros somos los cubanos dignos que vivimos en el exterior y con lealtad hemos mantenido esa posición y contra viento y marea en sus momentos a la antigua veníamos con los distintos terceros países a atender las provincias encruzadas de Río hasta Oriente. Ahora, con más modernidad, traemos más cantidad en contenedores. Entonces, esa es lo que nos toca. Nosotros nunca nos fuimos de Cuba, nosotros tenemos a Cuba adentro. Y como tenemos a Cuba adentro, tenemos que responder por ella, más nada, no hay otra cosa. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Cuba Visión Internacional. Y este viernes concluye la 6ª Conferencia Internacional sobre el Equilibrio del Mundo que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana. Ahora hacemos contacto con la periodista Dianesa Ayes, que se encuentra allí para conocer más detalles de la jornada final del evento. Adelante. Hola, un saludo desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde tiene lugar la última jornada de la 6ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo con todos y para el bien de todos. 900 delegados de unos 93 países de todos los continentes se reúnen acá en esta última jornada del 31 de enero para debatir acerca de cultura de paz, del diálogo entre civilizaciones, de los desafíos en materia de género, así como los retos del nuevo orden económico internacional. El Encuentro Internacional de Cátedras Martianas y el Foro Parlamentario por la Paz y la Democracia tendrán lugar en esta jornada, en la sesión de la mañana, y luego en la sesión de la tarde se realizará la clausura del evento. Sobre todo lo que acontezca acá en Palacio de Convenciones de La Habana, nosotros le estaremos informando en próximas emisiones. Fue un reporte de Diana Salles para Cuba Visión Internacional.
Gracias a Dianés por esta información. Nosotros llegamos al final de noticias.cu. Más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Voy a darle la bienvenida ahora a Boris Leiva porque en segundos estará Zona Deportiva. Bienvenido. Gracias, Arevalo. Un saludo para ti y por supuesto a todos los amigos de Cubavisión Internacional. Ya usted sabe, Boris Leiva también estará Arián junto a nosotros aquí en Zona Deportiva desde Cubavisión Internacional. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva, viernes de debate y hoy cargado especialmente del deporte que los cubanos tienen en las venas, el béisbol, a propósito de la recién finalizada Serie de las Américas de este deporte, un torneo que se estrenó y que tuvo también equipos debutantes con un mal sabor para los cubanos. Sobre todo esto vamos a estar analizando, como es habitual cada viernes, con Arián Alejandro. Bienvenido. Saludos, Boris. Un placer compartir contigo. Ya te espero siempre cada viernes aquí en este espacio y bueno, al resto del colectivo y toda la teleaudiencia a través de la pequeña pantalla. Usted sabe que tengo un anhelo que no se me cumple hace mucho tiempo. Diga usted. Y es venir a hablar algo positivo de la pelota cubana. Y con buenas vibras, con un gran resultado. Salvo el béisbol fight, con el resto no Muy sucede. difícil. Muy difícil. Me Bueno, la ponen difícil. Vamos a analizar primero una panorámica de lo Sí, que cómo fue no. este torneo, los equipos participantes, además, algunos que quizás en el primer guión no estaban en un buen desempeño, pero sí recuerdo que usted dijo que Colombia podía sorprender y lo hizo. ¿Sabes qué pasa con Colombia? Yo creo que se combinaron, uno, que perdió muchos peloteros del equipo campeón de los Caimanes de Barranquilla, prospectos importantes como los hermanos Arroyo, también Diego Chiquillo, que no pudieron estar con este equipo porque tienen compromisos con organizaciones profesionales, es decir, con organizaciones de MLB, porque son jóvenes prospectos. Perdieron a su manager, a José Mosquera, que está también trabajando, que estaba trabajando en República Dominicana con los prospectos de los Piratas de Pittsburgh, y la realidad indica, Boris, que este conjunto, pues, al tener también que llegar tarde por cuestiones de la aerolínea, bueno, se combinaron muchos factores. Como le pasó a Curazao también, un doble juego acabadito de empezar. Es verdad, tiene razón, Curazao le pasó lo mismo, y ganó 5 juegos, al final no pudo llegar a la discusión de la corona, pero bueno, en el caso de Colombia se me quedó a deber, pero ojo, que es un rival que para próximos años casi siempre va a ser de peligro porque Colombia ha subido muchísimo su nivel de béisbol. Del resto, de Nicaragua y Panamá, lo que se esperaba son ligas serias, profesionales. Han ido aumentando en los últimos años igualmente su nivel. Que ha aumentado su nivel y que son equipos que siempre van a ser muy competitivos. Por lo tanto, aquí Argentina es el único que es en la discordia, ¿no? Sí. Que a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hace Argentina? Son más del fútbol, no del béisbol. Por un tema regional. Y si quieres buscarle una familiaridad, son más de softball que de béisbol. Exactamente. Pero bueno, nada, están en la Serie de las Américas y eso, es decir, o están en la organización de la asociación y hay que respetarlo. Claro que sí, vamos a hacer un alto en el camino para después entrar directamente al equipo cubano y todas sus interioridades. Hoy se cumplen precisamente 71 años del natalicio de uno de los principales referentes en la receptoría cubana, el pinareño Juan Castro, quien falleciera lamentablemente el 14 de junio del 2020. La siguiente crónica de nuestro colega Daniel Gotay, por supuesto, nos acerca al tema. Se va el robo de tercera, ahí va el tiro y out en tercera. Cogido robando Enrique Díaz. Considerado un verdadero maestro de la receptoría, Juan Castro García es uno de los grandes referentes en la historia del béisbol cubano. Por sus reflejos felinos, manos prodigiosas y mascoteo insuperable, por la destreza y efectividad alcanzada detrás del home, el enmascarado pinareño sentó cátedra en la conducción de los staff de lanzadores en una época de esplendor. Lo mandan a seguir, aquí viene el tiro, viene el corredor y out. Por la manera tan singular de detener los lanzamientos extraviados a mascota limpia, lo bautizaron como el pianista de la receptoría cubana. Si bien no logró deslumbrar por su ofensiva,
Vale destacar que el 4 veces campeón mundial sí bateaba a la hora buena. Batazo kilométrico de Juan Castro para el left field. Con el juego 4-1. La elegancia con que calzó los arreos, la destreza y efectividad alcanzada, así como su estilo y probado coraje, le reservaron la titularidad en la selección nacional por más de una década. Por la dedicación, esfuerzo y entrega constante, por el alto grado de responsabilidad y compromiso con la camiseta y la afición, Juan Castro se ganó para siempre el cariño y admiración del respetable público, ese que lo recuerda con orgullo, incluso después de su partida. Ya se impulsa Uber. Ahí viene sobre curva, le saca un fly al jardín central, haciendo el balón profundo, pegado a la cerca, se va. Se fue de jonrón cuadrangular de Juan Castro por el jardín central. Y aumenta Cuba su ventaja ahora a 3 carreras por 1 sobre Estados Unidos con este jonrón del pinadeño Juan Castro. Como siempre, las gracias a Gotay por esos momentos tan hermosos que tuvo nuestro deporte. En aquel momento no hacíamos zona deportiva. Ahí sí que hubiéramos hablado. Exactamente. Cosas Usted hubiera buenas. arrancado con una sonrisa en su rostro. Seguro. Ahora vamos a lo contrario. Precisamente nos vamos de la emotividad a un contexto real muy difícil para el equipo cubano, sobre todo en esta versión de las Tunas, con algún que otro refuerzo para este debut cubano en la Serie de las Américas. Un torneo en el que se arranca perdiendo, quizás se puede entender como lamentablemente habitual, Arián, en cada cita que tenemos, incluso en varias de más nivel que esta, pero después equipos relativamente asequibles, con muchísima menos tradición beisbolera que el nuestro, nos dan 2 knockouts. Lo de Curazao lo puedo entender hasta un punto, porque es prácticamente la misma nómina que fue el Premier 12, que es un torneo de segundo nivel si lo comparamos con el Clásico, pero ya de ahí a los mismos resultados que vimos, me parece que no está bien. No, es que el propio Colombia que te noquea, te repito, le faltaban figuras. Era un equipo que podía ser competitivo y de hecho a todos nos sorprendió que perdiera con Argentina, pero que le noqueara a Cuba. Es que yo lo decía el pasado miércoles, habría que buscar en la historia del béisbol cubano cuántas veces ha sido Cuba noqueada en 2 partidos consecutivos, 27 carreras. Mire, para resumir, es un evento donde se evidenciaron todas las carencias que tiene el béisbol cubano hoy. Volumen 3, después de todo lo que pasó con Clásico y Premier. Exacto. Lo del Clásico es una realidad paralela. Uno, usted contó en el último, sobre todo, con jugadores de la Major League Baseball, que eso no había ocurrido antes. Y además, fue un torneo que por azares de la vida, por el TQE, por las cuentas, porque Pitágoras, por lo que sea, Cuba logró pasar la siguiente etapa, se enfrentó con Australia, pero Cuba estaba con pie y medio fuera del Clásico, después de perder con Italia y Países Bajos. Luego después se dieron las combinaciones y bueno, se logró avanzar y se quedó cuarto. Pero esa no es la realidad es esta, en la que incluso a nivel de Centroamérica y Caribe estamos por detrás, te lo mencionaba, de estas ligas. ¿Por qué? Porque ahora mismo va a cambiarse la estructura, o se ha cambiado la estructura en cuanto a calendario. Que se hace jugando una liga élite de marzo a mayo, no tiene sentido. Si tu principal torneo va a ser la liga élite, ¿cómo lo vas a jugar en esta fecha? Cuando la mayoría de peloteros con buenos resultados o perspectivas salen de contrato. No tiene sentido. Entonces, de élite va a tener bien poco. Y, te repito, los males que se reflejan en las Tunas. Catcher que les cuesta coger a hombres en las bases de 11-8. Es decir, 8 corredores robaron bases de 11 intentos. Es un promedio abismal. Mucho más del 70%. Es extremadamente negativo. A Larduet a varias veces lo atraparon queriendo coger o atrapar una base más cuando no correspondía. Y eso ocurre todos los días en la Serie Nacional. Lo que pasa es que ya se ve tan habitual, se ve como que es algo que ocurre en el día a día y no pasa nada. ¿Por qué? Porque siguen siendo los mismos peloteros, porque peloteros de 39, 40, 41 años, que no estoy en contra de ellos, pero cuando uno mira nuestra Serie Nacional envejecida... Como que falta cantera también. O con jóvenes de 18, 19 que no tienen todavía carretera, ahí falta un bloque medio que evidentemente es el que hace que nuestro nivel de béisbol en la Serie Nacional sea pobre. Y ha llegado también una propuesta reciente desde las redes sociales, porque el cubano siempre conoce de béisbol. Por supuesto. Y no lo va a dejar de emitir siempre su opinión. El hecho quizás de realizar, por ejemplo, en estos meses, en realidad una serie sub-23. Entonces, estoy de acuerdo. Dejar la élite para después de que se haga la Serie Nacional, similar a como fue la primera edición. Estoy completamente de acuerdo. Creo que se ha obviado la importancia de darle más juego a esos peloteros menores de 23 años que, aunque nuestra Serie Nacional esté envejecida y esté falta de peloteros por contrato, porque toman otros caminos, al final estas figuras sub-23 tienen poco peso cuando
llega el momento cumbre de las series nacionales, que es en los playoffs, que es donde más nivel puede haber, no tienen protagonismo. Y estos peloteros necesitan jugar. Bueno, más ejemplo que Cuba ha estado ausente en varios mundiales sub-23, lo tienes. ¿Por qué? Porque esa cantera realmente no tiene prácticamente desarrollo alguno. Pero bueno, yo creo que no me sorprendería que para 2026 o 2027 se vuelva a cambiar la estructura de las ligas cubanas, porque es que esta que se va a implementar en 2025 para mí no tiene sentido ninguno. También tiene el debate, ya para cerrar, este tema que hablamos de cuánto tiempo, en tiempo efectivo, tiempo real, están los peloteros cubanos en su mayoría sin jugar. Ha sido algo de lo que realmente se quejan incluso a veces los propios atletas y que se puede mejorar con el tiempo. Desde el lado acá solo nos animamos a siempre debatir y cuestionar, porque es también nuestra función. Así que de esta manera, con las buenas vibras que nos deja el béisbol, nos despedimos en esta emisión de Zona Deportiva de viernes, y a usted, como siempre, las gracias por la sintonía.